le estás pidiendo a Dios sabiduría, pues la palabra de Dios hoy nos da la clave para que tú y yo seamos sabios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El comienzo para tú y yo ser llamados sabios es temer al Señor, respetar a Dios, obedecerle. Eso es lo único que nos va a hacer sabios. Muchas veces creemos que somos inteligentes, que somos sabios, que tomamos las mejores decisiones. Pero si nuestra vida no está basada en el temor y el respeto a Dios, no hay nada, no hay sabiduría. Nos estamos dejando llevar por opiniones propias, pero no por la voluntad de Dios. Y recuerda que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay negocios que parecen ser buenos, decisiones que pensamos que las tomamos de la mejor manera y con sabiduría e inteligencia, pero quizás nos equivocaremos. Desde que tú y yo estemos alineados a la voluntad de Dios, estaremos haciendo las cosas bien. Entonces ya lo sabes, el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor, es el respeto hacia Dios, es obedecer a su palabra, obedecer a sus mandatos. Desde que tú comiences a obedecer, desde ese momento empezarás a ser sabio o sabia. Quizás conoces a muchas personas con mucha inteligencia humana, que saben mucho de libros, de muchas cosas, tienen mucho conocimiento, pero estas personas no tienen el temor de Dios y no hay sabiduría en ellos, porque conocimiento no es lo mismo que sabiduría. No es lo mismo conocer muchas cosas, ser muy inteligente en muchas áreas, a ser sabios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar y de obrar. Esa sabiduría solamente proviene del cielo, proviene del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, moldeándonos, diciéndonos por dónde ir, por dónde no ir, qué hablar, qué no hablar. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros y es el temor de Dios en nosotros que nos hará ser sabios. Es el que tú respetes a Dios, que tú le temas a Él, que te va a guardar, te va a cohibir de hacer cosas que no son sabias delante de los ojos de Dios. Si Dios es sabio, si tú crees hoy que Dios es sabio, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede y que tiene lo mejor para ti, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le temes? ¿Por qué no respetas su palabra? ¿Por qué no te riges conforme la palabra de Dios? Si tú lo estás reconociendo, si tú sabes que lo que Dios tiene para ti es lo mejor, entonces ya sabemos que si Dios es sabio y quiere lo mejor para nosotros, deberíamos hacer lo que Él nos está diciendo, porque Él nos quiere ver en bendición y siempre va a querer lo mejor para nosotros. El temor hacia Dios nos va a hacer comportar de una manera diferente, nos va a hacer hablar de una manera diferente. Ya no volverá a salir de nosotros esas palabras que antes decíamos, esas groserías que antes hablábamos. Ya no mentiremos como antes lo hacíamos. Ya no nos enojaremos tan fácilmente como antes. Y todo eso es sabiduría de Dios en nosotros, por cuanto estamos respetando su palabra y cada día le tememos. No es tenerle miedo a Dios, sino respetar lo que hizo por nosotros en aquella cruz, temer, obedecer. Eso es lo que significa temor de Dios. Escucharemos lo que nos conviene escuchar.
actuaremos como es conveniente, y la sabiduría de Dios reposará en nosotros, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El título de este video es ¿Le pides sabiduría a Dios? Muchos piden sabiduría no para vivir una vida sabia. Piden sabiduría para saber qué hacer, con quién estar, con quién no estar, en qué negocio emprender o qué no hacer. Muchos piden esa clase de sabiduría y aún temiendo al Señor, obedeciendo a su voz y leyendo la palabra, que es una de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, vamos a comprender aún esas cosas naturales que necesitamos saber. Entonces, ese temor a Dios nos hará sabios para decidir lo que tenemos por decidir, para vivir, para actuar, para movernos, para cualquier cosa, aún para caminar. El Señor en su palabra y temiendo a su palabra nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Ya lo sabes, quieres ser sabio, quieres ser sabia, comienza primero por temer a Dios con todo tu corazón, por respetar a Dios, porque Él te irá diciendo a través de su palabra qué es lo que debes hacer y qué tienes que dejar atrás. Que así sea en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si me acompañas en este tiempo de orar? Padre Celestial, gracias por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que no es nuestra inteligencia, que no son nuestros conocimientos, sino que solamente temiéndote a ti, obedeciéndote a ti, escuchando la voz de tu Espíritu Santo, leyendo tu palabra, es que verdaderamente vamos a obtener sabiduría. No queremos conocimientos humanos, no queremos movernos bajo nuestra propia voluntad o opinión, pensando que estamos haciendo las cosas bien. Queremos que tú, Señor, nos guíes, que tú nos digas qué es lo que verdaderamente es sabio hacer, es sabio decidir, es sabio hablar. En el nombre de Jesús, Señor, si nos falta temor de ti, empiézalo a poner en nosotros. Si nos falta respeto por tu palabra, empiézalo a poner en nosotros. Porque muchas veces pedimos sabiduría, pero ¿qué hay de ese temor que tenemos ante tu presencia? Glorifícate pues, Señor, Dios y Padre nuestro, que la vida de muchos, de todos los que están en este momento conectados, escuchando este mensaje y orando conmigo delante de ti, puedan ser llenos de sabiduría. Sabiduría en el corazón, en la mente, en la manera de decidir, pero sobre todo sabiduría temiéndote a ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Oramos creyendo en ti, Señor. Acompáñanos durante todo este día y siempre. Amén y amén.